Hola, bienvenidos al estudio de la lección número 6, más lecciones del Gran Maestro. El texto bíblico de esta semana lo encontramos en San Marcos, capítulo 10, versículo 52. Y Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha sanado». Y al instante recobró la vista y lo seguía en el camino. La historia de las decisiones equivocadas en la experiencia personal es, sin duda, aquello que nos une como seres humanos. La verdadera educación cristiana debe consistir en señalarnos, mostrarnos, hacernos evidente de manera clara la única solución para este estado verdaderamente lamentable. Es Jesús. Veamos la primera parte de nuestro estudio. No te escondas. Confía en quien nunca falla y a ti no te ha fallado. ¿Sí? Al principio de la lección, en nuestro estudio, recordamos haber leído una pregunta interesante. Una pregunta trascendental que no está buscando una ubicación física, pero es la intención divina de saber en qué lugar te encuentras. El pecado, esto es, la desobediencia a los mandatos de Dios, es una educación errónea, es una mala educación que permite que se pierda la conciencia en cuanto a lo que es fundamental en la vida. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que haces? ¿Quién eres? ¿Y a dónde vas? Sí, la pregunta que estudiamos, ¿dónde estás tú?, es una pregunta eminentemente educativa. Con ella, o a través de ella, Dios intenta que Adán y Eva tomen conciencia. Es una pregunta que exige mirarte a ti mismo, hacer una introspección, una autocrítica seria. Exige pensar qué has hecho, a dónde vas, qué está definiendo su vida. Sugiere una nueva decisión personal que puede iniciar a partir de las determinaciones que ya se han tomado. ¿Sabes? De manera interesante podemos estudiar o recordar ahora qué significa la historia del cristianismo. Tradicionalmente se ha dicho que la historia del cristianismo es la crónica de cómo el hombre ha estado haciendo una búsqueda de Dios. Pero déjame te digo algo, desde la perspectiva bíblica, en la realidad, la historia del cristianismo es la crónica, es el relato de cómo Dios ha estado buscando al ser humano para encontrarlo, para alcanzarlo hasta donde está. Es la historia de la reconciliación, es la búsqueda para mejorar, para redimir, para salvar. Reconocer que la humanidad pecó, que el hombre necesita la ayuda de Dios, no es difícil. El problema viene cuando te preguntan: ¿y tú necesitas a Dios? Y es que la pregunta importante en la vida es: ¿de qué manera puedo yo tener una relación verdadera con Dios? ¿Cómo puedo sentirme en paz con mi Creador y con mi Dios? Quiero compartirte una cita que me pareció muy interesante, que aparece en el libro La Educación, la página 91 y el párrafo 2. Mira qué interesante. Jesús, hablando de cómo instruyó a los discípulos, a sus primeros estudiantes, Jesús reprendió a los discípulos, los amonestó y los previno. Pero Juan, Pedro y sus hermanos no lo abandonaron. A pesar de los reproches, decidieron quedarse con Jesús. Y el Salvador no se apartó de ellos a causa de sus errores. Él toma a los hombres como son, con sus faltas y sus debilidades, y los prepara para su servicio si están dispuestos a ser disciplinados e instruidos para Él. Mira qué preciosa cita. Los amonestó, los reprendió, los previno, les enseñó, les educó. Y mira qué interesante, específicamente Juan, Pedro y sus hermanos
no lo abandonaron, a pesar de los reproches, a pesar de la llamada de atención, aunque se les dijo que no estaban haciendo lo mejor. Mira qué interesante, pensando en esta pregunta, ¿no? La pregunta, ¿dónde estás tú? Déjame, te recuerdo otros pasajes en la historia de la Biblia. ¿Recuerdas a la mujer samaritana, por ejemplo? A ella no se le pidió que se casara o que abandonara a la persona con quien vivía para seguir a Jesús y estar bien. No se le pidió a Pedro que se quitara la espada en el momento de su aprehensión, cuando buscaban a Jesús. Tampoco se le pidió a los hijos del trueno, quienes en algún momento dado desearon que toda una ciudad junto con sus habitantes fuera arrasada. Tampoco se les condicionó para que cambiaran su manera, su actitud, su forma de pensar para poder estar bien con Jesús. Tampoco se le pidió o se le puso como condición al ladrón, a Judas, a arrepentirse y a devolver lo defraudado. Qué interesante. Mira, Jesús no pidió a nadie que cambiara para poder aceptarlo. Jesús, es importante que recuerdes, aborrece el pecado, pues no soporta, le duele el daño que tú y yo podemos recibir por causa del pecado. Y es que te ama mucho, me ama mucho. La religión de la Biblia, algunos la ven o algunos inclusive la presentan como si fuera una religión pagana. Sí, con ese esquema de un Dios enojado, furioso, enfadado, que está atento a ese ser pequeñito, tú y yo, que debe hacer ciertas cosas para que ese Dios fúrico se aplaque, se tranquilice y entonces esté en paz. Pero es un grave error. La verdad es que el sacrificio en la cruz es la muestra innegable del amor de Dios, que fue, fíjate qué interesante, que fue dado en mi favor y que logra enternecerme y conmoverme hasta lo profundo de mi alma. El camino que conduce a la perfección con Dios no es un intento agotador, constante y desesperado para ganar el perdón de Dios. No. Es la humilde y arrepentida aceptación de la gracia, del regalo de Dios, del amor de Dios. Por eso le cambié el título. Y te dije al principio que preferí llamarle a esta sección, no te escondas. Confía en quien nunca falla y a ti no te ha fallado ni te fallará. Y bueno, también recordamos un poco la experiencia de lo que estudiamos sobre el fugitivo. Y también permíteme decirte que te propongo otro nombre, transformado. Probablemente Jacob no entendía claramente el significado real, verdadero de la primogenitura. Por esa razón, hizo él los arreglos que creyó eran necesarios para enfrentar la situación de manera exitosa. O por lo menos para enfrentarlo o para que se hiciera como él creía que debía ser hecho. Eso es muy importante. Lo que verdaderamente logró fue traer dolor, tristeza y alejamiento en la familia, separación. Pero aquí vienen algunas preguntas importantes. Más allá de la historia típica que hemos escuchado, te pregunto, ¿cuánto en la experiencia de Jacob era fruto de sus propias ideas, de su propia concepción? Interesante. ¿Cuánto en esta historia es fruto de las ideas que tenía Rebeca, su madre, acerca de Dios, de su fe, de su religión, de su creencia? ¿Y Jacob, su padre? ¿Y la gente de su entorno? Mira cómo aquí de pronto nuestra visión puede alargarse, nuestra comprensión puede expandirse. ¿Sabes? Déjame decirte algo que probablemente tú ya sabes, ya te has dado cuenta, pero en algunas ocasiones son tradiciones
lo que se enseña en casa, en la escuela y en el templo, y se enseña como fundamento de la fe. Repito, en hogares, congregaciones y en las escuelas. Hoy, tristemente, es posible ver los tristes resultados de enseñar tradiciones humanas en lugar de un claro "así dice Jehová". Eso le pasó a Jacob y a su familia. Ahora, mira nuevamente cuán trascendente es cómo afecta el presente y el futuro de una persona y también de la comunidad y de la sociedad en conjunto el conocimiento que se tiene acerca de Dios en la familia, el que se enseña en la escuela y el que se proclama en el templo. Vidas completas, con problemas, con desaciertos, con errores, con momentos aciagos. Dios inicia y concluye la obra transformadora en tu vida y en mi vida, en tu familia, en mi familia, en los estudiantes, en los miembros de la congregación. Sí, porque ese es su rol y ese es su deleite. Ese es el papel de la educación cristiana adventista del séptimo día. Permitirte la correcta comprensión del carácter, no tradiciones, no. Permitirte la correcta comprensión del carácter y las obras de Dios en la historia de la humanidad. Pero lo más importante, en tu historia personal, en tu experiencia de vida. Por ello, es insustituible el estudio de las Sagradas Escrituras. Pero debe ser hecho con el deseo de aprender, un anhelo vehemente de entender, de ver al Señor tu Dios en ella y conocer su plan de vida para tu experiencia. Me encanta mucho el texto que estudiamos de Génesis 28. He aquí, y hay 3 frases hermosísimas que ojalá puedas hacer las tuyas. Mira, he aquí yo estoy contigo. Número 1, estoy contigo, marcho a tu lado, camino a tu lado, me siento a tu lado. Número 2, te guardaré donde quiera que vayas, te cuidaré, estaré atento de ti, muy al tanto de lo que te sucede. Y número 3, volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. ¡Qué hermoso texto! Dios no patrocina fracasos. Dios no hace acompañamientos con la idea de vamos a ver qué sucede o a ver qué pasa, o como dicen por ahí en el norte de este país, en una de esas si funciona. No. Pero Él está seguro y te da la garantía del triunfo. También estudiamos al Maestro Jesús. Sí, otra vez, nuestro ejemplo seguro, nuestro guía supremo. ¿Sabes que en su carácter, y quiero compartirte hoy otras ideas, he compartido algunas en las lecciones pasadas, pero hoy quiero compartirte otras ideas sobre la pureza de Jesús? Ni la ganancia ni el placer pudieron inducirle a algún acto malo. Qué interesante, ¿no? No estaba pensando en sí mismo. Además era sabio para discernir el mal y era muy fuerte para resistirlo, porque tenía poder del cielo, por supuesto. Jesús solo odiaba una sola cosa en el mundo y es el pecado. Además, no podía Jesús ver un acto errado sin sentir dolor, un dolor que no podía ocultar. No se enojaba o se desesperaba, pero sentía dolor por ese acto equivocado de alguna de sus ovejitas. Su presencia llevó siempre una atmósfera más pura al hogar y su vida era una levadura en medio de los discordantes elementos propios de la sociedad. Vamos, su presencia, la presencia de Jesús en su casa, en la sociedad, en la comunidad, con la familia y fuera de ella, era ese nuevo elemento bonito, hermoso,
que hacía una atmósfera pura donde quiera que él estaba. Él era la personificación de la pureza. Vivió entre los hombres como un ejemplo de integridad inmaculada. Mira, su lenguaje era puro, refinado y claro como el rocío cristalino. Interesante. En su corazón, donde reinaba una armonía perfecta con Dios, naturalmente había perfecta paz. Al final, su vida era un reto para los pecados de los hombres. Otra vez el Maestro, otra vez Jesús, otra vez una propuesta del cielo para tu vida y para mi vida en una garantía de posibilidades. Sí es posible imitar a Jesús, sí es posible tener el poder del cielo. También estudiamos la historia de esa mujer. Una historia impactante. Una madre preocupada, angustiada, como cualquier madre por un dolor, una enfermedad, una condición terrible que aquejaba a su hija. En San Mateo 15 y en San Marcos 7 leímos la historia. Una historia cuya escena contiene mucho prejuicio, está cargada de prejuicio. Y en esa historia abundan las barreras de diversa índole, religiosa, cultural, étnica y política. Esta mujer captó las palabras de Jesús, pero aunque las entendió, pudo darse cuenta que no era una decisión final. Mira qué interesante. Tan es así que aunque él le hizo notar que su misión primaria estaba en favor de los judíos, ella entendió y se dio cuenta que podía él ayudarla. Se dio cuenta que no estaba cerrando por completo. Y la historia bíblica dice que lo hizo. Alguna lección interesante de esto es que tú y yo tenemos una gran responsabilidad hoy en favor de todos aquellos quienes nos rodean. Esto es, compartir la verdad y trabajar seriamente por el bienestar de los que están con nosotros. Quiero compartirte ahora una cita del libro Deseado de todas las gentes, página 365 y 366, hablando de este momento especial en esta historia. Cristo conocía la situación de esta mujer. Él sabía que ella anhelaba verle y se colocó en su camino. ¿Te das cuenta? Como dije al principio, no se trata de la crónica de cómo el hombre busca a Dios. No. Es cómo Dios está buscándote a ti y a mí. Ayudándola en su aflicción, él podía dar una representación viva de la lección que quería enseñar. Para esto, había traído a sus discípulos. Deseaba que ellos viesen la ignorancia existente en las ciudades y aldeas cercanas a la tierra de Israel. El pueblo al cual había sido dada toda la oportunidad de comprender la verdad, no conocía las necesidades de aquellos que le rodeaban. ¡Qué triste! Pero sigue la cita. No hacía ningún esfuerzo para ayudar a las almas que estaban en tinieblas. El muro de separación que el orgullo judío había erigido impedía hasta a los mismos discípulos sentir simpatía por el mundo pagano. Pero las barreras debían ser derribadas. ¡Qué interesante! Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer, continúa la cita. Recibió a esta representante de la raza despreciada como lo habrían hecho los judíos. Con ello quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal, evidenciándola en su recepción de la mujer, y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen una angustia tal. Según se manifestó,
en la subsiguiente concesión del pedido de ella. ¡Qué lección tan importante! Y es que la verdadera educación te capacita para crecer, para mejorar, sobreponiéndote a todo tipo de prejuicios religiosos, sociales, culturales, étnicos, políticos, cualquiera. No solo para estar capacitado para auxiliar a quien lo necesita, pero más aún, para enseñar la verdad salvadora a través de tus palabras y tu vida, mi vida, nuestras vidas. Te prepara para hacer frente de manera exitosa a los desafíos peligrosos de los tiempos actuales. Juan y Jesús compartían la misma perspectiva de vida en ese sentido. Bueno, la educación cristiana, al igual que ellos, te permite convertirte en una bendición del cielo sobre las vidas de quienes te rodean. Tú y yo podemos, en honor a la verdad, unirnos. No podemos, en honor a la verdad, unirnos a los movimientos actuales que buscan desacreditar o incluso marginar a sectores extensos de la población. No es correcto, no está bien dejarte llevar por los prejuicios de ningún orden. Tú y yo somos las manos del Señor, tú y yo somos los pies del Señor, tú y yo somos el corazón de Jesús en esta tierra, que puede darse para todas esas personas que, como esta mujer, tienen necesidad, buscan vehementemente la bendición del cielo. Por otro lado, fíjate, hay personas que están muy cerca de nosotros, que aprendieron mal, que tienen un concepto equivocado acerca de Dios como creador y como sustentador, pero están buscando las bondades del cielo hoy. Bueno, es tu responsabilidad y la mía guiar sus vidas hacia la verdad, con preceptos correctos y con el modelaje apropiado. Pero, y viene la parte final, que por lo menos a mí me encantó. ¿Recuerdas al ciego Bartimeo? San Marcos 10. Te comparto la lectura, dice en la palabra: y llegan a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una considerable multitud, he aquí que estaba sentado junto al camino un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba más y más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadlo. Y llaman al ciego y le dicen: anímate, levántate, te llama. Entonces él, arrojando de sí el manto, se puso en pie de un salto y fue hacia Jesús. Dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: anda, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y lo seguía en el camino. Y lo seguía en el camino. ¿Sabes? Los seguidores del Maestro incluían a los pobres, a los vulnerables, a los enfermos, aquellos quienes desesperadamente necesitaban el renacer de la esperanza, anhelaban un cambio. El ciego Bartimeo confió en Jesús. No se escondió, no se fue, no huyó. Sabía cuál era su problema, sabía cuál era su condición. ¿Recuerdas al principio lo que estudiamos en esta misma lección? Pero lo más importante, sabía dónde podría encontrar la solución. La gente vio, entendió la escena y animaron al ciego necesitado. Dice la palabra: ten confianza, levántate, te llama. Mira, cuán importante es que quienes siguen de cerca a Jesús no se conviertan en impedimentos humanos para que otros puedan ver y escuchar a Jesús.
Pero el texto dice que después de encontrarse con el Maestro, de paso, nadie que se encuentra con Jesús puede continuar siendo el mismo. Así que después de encontrarse con el Maestro, recobra la vista, recibe lo que buscaba, pero no se quedó allí, le seguía en el camino. Y aquí hablamos entonces de desarrollo personal, de conocimiento, de crecimiento. Sí. Te comparto lo que dice Hebreos capítulo 5. Mira, porque debiendo ser ya maestros, en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios, y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ajá. Resulta entonces que Bartimeo se convierte ahora en un ejemplo de la búsqueda, la entrega a Dios y el crecimiento o el desarrollo constante, no solo en la vida cristiana, pero en toda la experiencia de la existencia. Quiero compartirte sobre este particular una cita muy interesante que aparece en el libro Hijos e Hijas de Dios, la página 332. Dice a la letra: no debemos permanecer siempre en calidad de niños en nuestro conocimiento y experiencia de las cosas espirituales. ¡Wow! Mira, continúa la cita. No hemos de expresarnos siempre en el lenguaje del que acaba de recibir a Cristo, sino que nuestras oraciones y exhortaciones deberían crecer en inteligencia a medida que aumenta nuestra experiencia en la verdad. ¡Educación! Dios ha dado muchas ventajas y oportunidades, y cuando llegue el último gran día y veamos lo que deberíamos haber alcanzado si hubiéramos aprovechado las ventajas que el cielo nos concedió, cuando veamos cómo debimos crecer en gracia y consideremos esas cosas como Dios las considera, cuando veamos lo que hemos perdido al no crecer hasta llegar a la estatura de hombres y mujeres en Cristo, desearemos haber sido más fervientes y más decididos a alcanzar el precio de nuestra elevada vocación en Cristo Jesús. Dios no desea, miren cómo termina la cita, Dios no desea que seáis siempre novicios. Necesita en su obra todo lo que podáis obtener aquí para lograr cultura mental y discernimiento claro. Él desea que lleguéis al último tramo de la escalera y después que avancéis hacia el reino de Dios. Crecimiento constante, desarrollo intelectual, social, espiritual, por supuesto. Mira que este estudiante que nació con un problema no huyó como lo hicieron nuestros primeros padres, no se escondió, no se hizo un fugitivo, pero respondió sabiamente a las preguntas importantes de la vida y tomó la decisión que tú y yo necesitamos hacer: seguir a Jesús, seguirle en el camino, en tu casa, en la escuela y en la iglesia. Porque, de acuerdo con lo que dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Sí? Ahora, déjame te digo ya para terminar, mencionar algunas cosas sobre educación superior quizá. Hoy en día, muchas de los colegios universitarios y las universidades son
sistemas de comunicación, sistemas muy bien establecidos de comunicación e información profesionalizados que preparan a sus alumnos, a sus estudiantes, para la búsqueda de trabajo, pero no están orientados al desarrollo del carácter. Y aquí empezamos a hablar de cosas muy serias. Y es que la educación cristiana adventista del séptimo día necesita estar en la casa, en la escuela y en el templo, orientadas a esto, al desarrollo del carácter. Hoy hay demasiada vanidad en muchas instituciones educativas. Vivimos en una época en la que los hechos y la información están al alcance de los dedos con mucha facilidad. El Internet ha puesto la información a disposición de cualquiera, pero la información solita no nos hace sabios. Es más, pareciera hoy que mientras más información tengamos disponible, mientras más información tengamos disponible, la gente tiene menos sabiduría, esto es, la capacidad para entender, dimensionar entre el bien y el mal. Y entonces ahora viene lo importante. La verdadera educación consiste en encontrarle sentido a la vida. Jesucristo, el maestro de maestros, es el único que le puede dar sentido correcto a la vida. No es información abstracta sobre el universo, o sobre las matemáticas, o sobre la abstracción u otra cosa más. Más bien es información relevante sobre quiénes somos, por qué estamos aquí. Y esa sabiduría proviene del Señor. Recuerda la cita de Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Sí, en eso consiste la educación cristiana. No se determina por el nombre, no se determina por el plan de estudios. La educación cristiana no la determina el hecho de que sea patrocinada por la iglesia. Pero cuando podemos decir, vengan, vean, observen, miren cómo sus alumnos comparten su fe, ayudan a otros, dan de su tiempo y sus recursos para enseñar a otros, abren la Biblia y la tienen en su cabeza como otros, en su mente como otros. Escuchen cómo los profesores comparten su fe y enseñan cada tema desde una perspectiva bíblica. Miren cómo todo el equipo de la institución de la escuela se involucra en proyectos comunitarios. Eso es una educación distintivamente cristiana. No es por teoría que somos cristianos, sino porque experimentamos la vida de Jesús en nuestra vida. Te animo hoy a que estas siempre presentes enseñanzas de Jesús, la inagotable fuente de conocimiento, Jesús, sea tu fuente constante de inspiración, de conocimiento, de instrucción, de sabiduría. Dios te bendice.